Mi esposa infiel dejó a nuestro hijo en la recepción del hotel donde iba a encontrarse con su amante, la empleada del hotel lo perdió de vista y ahora lleva 5 años desaparecido. Mi nombre es Carlo Rossi, tengo 40 años, y la vida me ha robado algo invaluable, a mi hijo, Walter. El recuerdo de aquel día en un hotel de la costa de California aún me persigue, un día que marcó para siempre mi existencia. Un día en que mi entonces esposa, Mariella, de 32 años, dejó a nuestro hijo de 4 años al cuidado de una empleada del hotel mientras ella subía a la habitación con un hombre que, hasta ese momento, desconocía por completo. La culpa, la rabia, la desesperación, me han llevado a este punto. El teléfono vibraba en mi mano, un latido frenético contra mi palma sudada, mientras la voz del oficial de policía rompía el silencio de mi desesperación. La voz del oficial al otro lado de la línea era monótona, impersonal. Pero las palabras que pronunciaba eran un maremoto que amenazaba con arrastrarme al fondo del océano de mi desesperación. Señor Carlo Rossi, le llamo para informarle que su esposa, Mariella, se encuentra en nuestra comisaría. Está junto a un hombre que se identifica como Mark Olsen. En el hotel donde se alojaban, el Ocean View Inn, se ha denunciado la desaparición de un niño. Creemos que se trata de su hijo, Walter. Un silencio sepulcral se apoderó de mí. La noticia me golpeó como un puñetazo. Mariella, con un desconocido, y Walter, desaparecido. La imagen de Mariella, su belleza, antes un imán que me había atraído, ahora se había convertido en una máscara que ocultaba la verdad. Su descuido, su negligencia, su traición. Había dejado a Walter al cuidado de una extraña mientras ella se entregaba a un encuentro furtivo con un completo extraño. Y ahora, la posibilidad de que la verdad saliera a la luz, una verdad que probablemente confirmaría mis peores temores. El oficial continuó, su voz una letanía fría y precisa. Aparentemente, la empleada del hotel perdió de vista a su hijo. Según la declaración de su esposa, ella lo dejó bajo su cuidado mientras subía a la habitación con el señor Olsen. Perdido de vista, pensé con amargura. La negligencia, la irresponsabilidad, la traición. La culpa principal recaía en Mariella. El viaje a la comisaría fue un borrón. La rabia, un volcán a punto de erupcionar, me consumía. Al llegar y ver a Mark Olsen, un hombre que nunca antes había visto, la furia explotó. Me lancé sobre él, pero los oficiales me contuvieron rápidamente. Cuando finalmente lograron someterme, la rabia se transformó en un vacío desolador. El vacío de la impotencia. El vacío de la pérdida. Los oficiales, sin decir una palabra, me llevaron a una celda. Después de un tiempo, un oficial regresó. Señor Rossi, dijo con una voz grave, vamos a iniciar una búsqueda inmediata del menor. Necesitamos que nos proporcione toda la información posible sobre la última vez que vio a su hijo, sobre sus hábitos, sobre cualquier detalle que pueda ser útil. La búsqueda de Walter fue frenética. Durante una semana, un ejército de policías, bomberos y voluntarios rastrearon cada rincón del hotel, los alrededores, la playa y los acantilados. Fue recién al cuarto día que una cámara de seguridad lo captó. Por unos segundos, Walter apareció en la grabación, con su chalina roja y casaca marrón. Caminaba sin rumbo, dirigiéndose hacia el mar por los acantilados. A pesar de esta pista, todavía no había rastros de él. 15 días después, la Fiscalía del Condado me exigió ir a la comisaría para formalizar la denuncia contra Mariella y su amante. La vi por unos minutos. Estaba hecha un desastre. Intentó hablarme, pero no la dejé terminar. Para mí, ella ya no existía, intentó en su desesperación decir que yo la había descuidado por estar obsesionado con mi trabajo y más excusas baratas. Me fui de la comisaría sin más. Pasó un mes. La búsqueda, inicialmente frenética, se fue apagando poco a poco. La falta de nuevas evidencias, la revisión exhaustiva y sin resultados de las cámaras de seguridad de las casas cercanas a donde Walter fue visto por última vez, todo eso fue minando la esperanza.
Las tareas de búsqueda disminuyeron su ritmo hasta detenerse casi por completo. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes, las visitas de los oficiales, cada vez más esporádicas. Walter pasó a ser uno más en la lista de niños desaparecidos, una estadística fría e impersonal en un informe policial. El vacío que sentía era un abismo sin fondo, un dolor sordo y constante que me acompañaría para siempre. Pero yo no podía aceptar eso. No podía simplemente dejar que mi hijo se convirtiera en un número más. Así que, a pesar de la falta de apoyo oficial, decidí seguir buscando por mi cuenta. Contraté investigadores privados, gastando cada centavo que tenía, vendí todo lo que pude. Los investigadores siguieron cada pista, cada rumor, cada posibilidad, pero nada. Meses después, la frustración y el agotamiento me consumían, pero la esperanza, aunque tenue, seguía ahí, latiendo débilmente en mi pecho. El vacío seguía siendo un abismo, pero la búsqueda, mi búsqueda, seguía siendo mi única razón para seguir adelante. Y mientras el tiempo se tragaba la esperanza, mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Le pedí el divorcio a Mariella, quien increíblemente lo impugnó, acusándome a mí de la tragedia. Sus palabras, hirientes y absurdas, fueron una bofetada en plena cara. Pero en medio de este caos, encontré consuelo en dos frentes. Primero, los padres de Mariella, a pesar de todo, continuaron apoyándome incondicionalmente en la búsqueda de Walter. Su solidaridad fue un bálsamo en mi herida. Segundo, mi propia familia, mis dos hermanos y mis padres, me han rodeado con su amor y apoyo. Sin embargo, con el tiempo, su preocupación se ha transformado en una recomendación: debo seguir con mi vida. Entiendo su consejo, ven mi dolor, mi desgaste, mi obsesión por encontrar a Walter. Saben que esta búsqueda está consumiendo mi presente y mi futuro. Me dicen que debo encontrar una forma de seguir adelante, de sanar, de reconstruir mi vida, aunque una parte de mí siempre estará rota. Un año después, sigo buscando a Walter, con el peso del dolor y la soledad, pero también con el consuelo de mi familia y la inesperada solidaridad de los padres de Mariella. El vacío sigue ahí, un abismo profundo y oscuro, pero la esperanza, aunque minúscula, aún resiste, aferrada a un hilo de fe que se niega a romperse. Ahora, además de la búsqueda de Walter, debo enfrentar el desafío de seguir adelante, de encontrar un equilibrio entre el dolor de la pérdida y la necesidad de reconstruir mi vida, un futuro incierto pero que debo afrontar con la ayuda de los que me aman. 7 meses después, el divorcio finalmente se completó. Mariella no recibió nada, ni siquiera sus padres quisieron sus pertenencias. Fue sentenciada a 10 años de prisión por negligencia, y su amante a 6. La justicia, fría e impersonal, no llena el vacío que dejó Walter. Pero la vida sigue, y debo seguir con ella. Y así venimos al tiempo actual, han pasado 5 años. 5 años. 5 años, desde que el mundo se desplomó. 5 años buscando a Walter, un niño que ya casi no recuerdo, un fantasma en mis sueños. La esperanza, esa compañera fiel de los primeros años, se ha convertido en una sombra fugaz, un susurro perdido en el viento. Casi no queda nada. Hace poco los padres de Mariella me informaron que su hija estaría por salir de prisión por seguir reglas de conducta y por horas de trabajo dentro de la cárcel. No le presté importancia. Decían que estaba casi desquiciada diciendo que tiene que salir para buscar a su hijo. Recibí un correo de Mariella. Desde la prisión, me cuenta su versión de los hechos, una historia de encuentros fortuitos y decisiones impulsivas. Describe la tarde en el hotel, la confusión y el momento en que vio a Mark, un instante descrito como un destello, una chispa que encendió una llama inesperada, un fuego que la consumió y la llevó a un abismo del que ya no pudo escapar. Habla de una aventura que jamás imaginó que terminaría en la pérdida irreparable de Walter. Un accidente, dice, una tragedia que la persigue sin descanso. Sus palabras, aunque impregnadas de arrepentimiento, suenan huecas, vacías, incapaces de llenar el vacío que ha dejado mi hijo. El correo de Mariella quedó sin respuesta. El asco,
Una amarga náusea me estranguló la garganta, impidiendo cualquier intento de réplica. Sus palabras, aunque pretendieran ser una explicación, solo exacerbaron mi dolor, un dolor demasiado profundo para ser mitigado por cualquier arrepentimiento tardío. Con respecto a Mark, el amante, contacté a su esposa desde el principio, si era casado. Lo hice para destruir su vida, para dejarlo sin nada, para que no tuviera ni siquiera el dinero para pagar un abogado. Fue una venganza fría, calculada, impulsada por la rabia y el dolor insoportable que me carcomía por dentro. A pesar de que Mark recibió una condena de 6 años, la falta de recursos económicos lo dejó a merced de un abogado de oficio, y eso marcó una gran diferencia. Fue recluido en una de las celdas más peligrosas de la prisión, una celda comúnmente reservada para violadores. Y sí, como imaginan, fue violentado. La justicia, en su fría imparcialidad, había dictado una sentencia, pero la realidad de la prisión se encargó de ejecutar una condena mucho más cruel. Y por no cumplir las reglas de conducta, su condena se extendió al menos 4 veces, sumando un total de 5 años más a su pena original. La prisión, un lugar donde la justicia se aplica con una mano dura y sin contemplaciones, se encargó de prolongar su sufrimiento. Por otro lado, unos meses después, Mariella salió de prisión y regresó a la casa de sus padres. Pero su recibimiento fue frío, distante. Sus padres, repugnados por sus acciones, le ofrecieron refugio solo por 6 meses, un plazo corto y medido que reflejaba la profundidad de su decepción y asco. Increíblemente, tuvo la osadía de buscarme en mi casa. Fue una aparición inesperada, un acto de descaro que solo acrecentó mi desprecio. La policía la detuvo en el acto y recibió una orden de restricción, una barrera legal que, por fin, me proporcionaba un mínimo de protección contra su presencia. He oído rumores. Dicen que Mariella ha caído en desgracia, que vaga por las calles o se refugia en habitaciones de mala muerte, un espectro de su pasado. Siempre, dicen, lleva una fotografía de Walter colgada del cuello, una imagen desgastada por el tiempo, pregunta por él a cualquiera que se cruza en su camino, con la mirada perdida, como una menesterosa cualquiera de la calle. Por mi parte me encuentro cansado, son 5 años. 5 años, de este silencio que me ahoga, de una oscuridad que se cuela en cada rincón de mi vida. Intento seguir, lo juro, pero cada mañana es un golpe, un recordatorio brutal de su ausencia. El miedo, es un monstruo invisible que me acecha. El miedo a que nunca vuelva, a que algo terrible le haya pasado, a que nunca sabré qué fue de él.